RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Hola, muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer el espacio. En la dirección de la estación tenemos a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilitza Arcaya, en la producción a Justo Navarro y a Catherine Manzano, y en los controles a Julio Pinto. Quien les habla, Mayra Campos, secretario político nacional de Vente Joven, y Arián Gutiérrez, secretario político nacional de Vente Joven. En nuestras redes sociales, Mayra Alejandra CR y Arián Gutiérrez B en Instagram. Ok, el día de hoy les estaremos hablando un poco acerca de la diáspora y de la importancia que tiene esta en un próximo periodo de elección interna en Venezuela para los nuevos liderazgos. Tenemos como invitada, en primer lugar, a Adriana Flores, abogada y coordinadora de Vente Argentina, quien nos estará hablando un poco acerca de la organización de la diáspora venezolana, por supuesto, para poder establecernos frente a un próximo periodo de elecciones. Así es. Bueno, primero agradecer a RCR por brindarnos el espacio. Creo que una vez más la juventud se apodera de los estudios de RCR para mandar un mensaje a lo que es la sociedad venezolana y a esos conciudadanos, hermanos venezolanos que se encuentran fuera del exterior. Bueno, hoy estamos una vez más aquí, la juventud en defensa de la vida, libertad y la propiedad. Y también, bueno, los venezolanos en el exterior tocando lo que es el punto de honor para la liberación. Bueno, Mayra, si quieres, continúa tú. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, Adriana, ya estás conectada. Tenemos a Adriana un placer. Vía Zoom. Sí, es un placer conocerte, aunque sea por esta vía. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de ti, acerca de tu trabajo, acerca del trabajo de Vente Argentina, de Vente Mundo, para así poder conocer un poco acerca de la organización y de cómo han estado trabajando ustedes con respecto a la diáspora. Ok, bueno, primero que nada agradecer enormemente por el espacio. Siempre es sumamente importante que podamos dar a conocer lo que estamos haciendo desde Vente en el exterior también. Bueno, mi nombre es Adriana Flores Márquez, yo soy abogada, coordinadora de Vente acá en Argentina. Y bueno, junto con mi gran equipo acá en Argentina nos hemos encargado de realizar distintas actividades precisamente para impulsar a la diáspora en distintos aspectos, el poder hacer relaciones con espacios políticos, con las instituciones gubernamentales, para que se escuche la voz de nuestra comunidad acá en Argentina, sobre todo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en el exterior. También nos abocamos mucho a lo que son las formaciones. Bueno, como bien saben, en Vente creemos firmemente en la formación como instrumento para el bienestar de la persona humana, para el pleno desarrollo de la persona humana. Y además de eso, y ahora que se nos viene un enorme reto con este proceso electoral que se nos viene, pues hemos estado trabajando precisamente en planificar y en organizarnos a nivel de la diáspora aquí en Argentina específicamente. Y bueno, por supuesto, siempre apoyándonos en lo que es Vente Mundo, el equipo de Vente Mundo, donde bueno, tenemos además presencia en distintas ciudades del mundo. Ok. Adriana, cuéntame algo, ¿no? Ahorita que acabas de tocar un tema muy importante que es como el reto electoral que se viene para todos los venezolanos. A título personal considero que esta es una oportunidad de oro. Y una oportunidad de oro no solamente reside en la reposición de liderazgos políticos, siempre que existan condiciones reales y transparentes, evidentemente,
sino también es una oportunidad que radica en la posibilidad de poder movilizar y articular muchas cosas en el país. En esa medida, yo quisiera preguntarte cuál es el mayor desafío que se le presenta a la diáspora venezolana con relación a esto y de qué manera se está organizando Vente Argentina y Vente Mundo. Bueno, fíjate que el hecho de que nosotros hayamos tenido esta migración tan forzada, donde las mayores olas migratorias se han ido de Venezuela en los últimos años, ha hecho que, a diferencia de otras migraciones, nosotros todavía estemos en un proceso, digamos, de organización a nivel comunitario en distintos ámbitos. Sin embargo, y esto es muy interesante de resaltar, es que los venezolanos nos hemos manifestado en muchísimas partes del mundo. Argentina no fue la excepción cuando han ocurrido situaciones políticas de gran importancia en el país. Eso sí tenemos como muy inherente a nosotros. Cuando es el momento de salir a la calle, de salir a luchar, de alzar nuestra voz por la libertad de Venezuela, nos hemos reagrupado y organizado de una manera impresionante. Y eso de hecho lo demostramos en el plebiscito en el 2017 y que es precisamente lo que estamos buscando hoy en día volver a hacer. Ciudadanía podamos escoger quién o quiénes van a ser las personas que van a encabezar esta fuerza de oposición verdadera y además legitimarla, porque sí hace falta legitimar digamos, a un espacio de oposición donde las personas se sientan realmente representadas. Entonces, ahora lo que se viene para nosotros es organizarnos en distintos ámbitos, distintos niveles, como un proceso electoral, pero desde la ciudadanía, es decir, que el régimen no tenga puestas las manos sobre este proceso electoral, porque ya hemos vivido la experiencia en infinitas oportunidades y, de hecho, es tal la importancia de la diáspora para un proceso electoral que de los casi 8 millones, de los casi 7 millones de venezolanos que estamos en el exterior, que estamos exiliados, aproximadamente 5 millones estamos en la capacidad de votar. Sin embargo, en el registro electoral, menos del 10% de los venezolanos con capacidad de poder votar están inscritos en el registro electoral. Por esta razón es muy importante que desde el exterior nos podamos organizar de forma ciudadana, como ciudadanos, como fuerza ciudadana, para poder impulsar un proceso electoral real, legítimo, transparente, donde podamos estar en igualdad de condiciones. Porque además al régimen no le conviene que estemos organizados, no le conviene que salgamos a alzar la voz, no le conviene que nos organicemos para votar y realmente legitimar a las fuerzas de oposición que nos representen realmente. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Adriana para aprovechar el espacio. Adriana, todo lo que mencionas te da a entender que el venezolano que está en el extranjero puede desprenderse del sentir político y de todo lo que sucede en Venezuela, o tú crees que nada más las personas que están militando en Vente Venezuela son las interesadas, o es el sentir de la mayoría de los que están en el extranjero? Mira, esto es un punto muy interesante que me has preguntado, porque la verdad es que se nota muchísimo en la calle. Cuando tú conversas con el ciudadano de a pie, es decir, las personas que no están dentro de los partidos políticos, hay unas ganas y un deseo de salir del régimen. O sea, y la gente está dispuesta a movilizarse, a hacer, así sea, traer el agua para el centro de votación, pero apoyar. O sea, el ciudadano de a pie realmente desea un cambio y está dispuesto a hacerlo además. Y valga la cuña, mucha gente se ve muy representada en María Corina Machado como la principal fuerza de oposición en el país. Y, o sea, no lo digo por estar dentro de Vente, por ser coordinadora del partido, es porque uno realmente lo escucha en la calle, uno realmente lo escucha cuando habla con los conciudadanos. Y bueno, precisamente por eso uno apoya este tipo de proyectos, uno apoya estos espacios, porque uno también cree y considera que la coherencia de nuestros líderes es importante para poder darle una salida a la crisis humanitaria que estamos viviendo en Venezuela. Así que sí, definitivamente hay un sentir de los venezolanos en producir cambios, pero además de movilizarse y organizarse para producirlos.
Eso es correcto. Es allí donde podemos visualizar cuál es la importancia de la diáspora dentro de un próximo proceso de elecciones, ya que por estar fuera de Venezuela eso no te resta tus derechos políticos. Es allí donde partimos de la base incluso del documento que introdujo María Corina hace poco, en donde se velan por estos derechos políticos. Es allí donde yo te pregunto, tú como venezolana que se encuentra en el exterior, ¿cuál fue tu impresión de este documento? ¿Cómo tú ves que puede llegar a resaltarse en los venezolanos de a pie? ¿Se han comunicado con ellos? ¿Han visto que esto ha tenido una recepción y que ellos pueden llegar a ver cuáles son los beneficios de esto y cuál es la importancia de velar por estos derechos y así no estar, digamos, desplazados de lo que es el acontecer nacional, porque que te hayas ido no te hace menos venezolano? Correcto, correcto. Y además también es importante señalar que una de las cosas por las cuales también es importante el voto venezolano en el exterior es por el hecho de que los que estamos afuera no estamos coaccionados para votar y tampoco se nos obliga a través de planes de programas sociales. Entonces eso también nos da a nosotros mucha libertad de poder escoger realmente y sin ninguna coacción exterior, poder votar realmente por quienes deseamos. Entonces, respondiendo a la pregunta de este documento que introdujo María Corina ante la Corte de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana, hubo una recepción muy buena, muy importante, porque partamos del hecho de que la misma comunidad, nuestra misma diáspora, no cree en las instituciones del régimen, por razones obvias, por todo ya lo que hemos pasado y lo que hemos vivido. Así que estas acciones han permitido además que muchas personas no solamente se sientan con el deseo y las ganas de ejercer su voto de forma legítima y que realmente sea contado como sea contabilizado, sino que también se han puesto a la orden y a disposición para poder apoyar durante el proceso electoral. Entonces, este tipo de acciones son sumamente importantes porque ayudan a impulsar, a motivar a que las personas se sientan que realmente hay posibilidades de hacer algo. Y eso es lo que tenemos que buscar como dirigencia política. Tenemos que motivar, tenemos que impulsar, tenemos que apoyar a que las personas nos podamos organizar, porque solamente así podremos lograr un cambio. Si nos quedamos todos en nuestra casa llorando y viendo cómo si algún día va a caer, así no va a pasar nada, y que lamentablemente es lo que también ha pasado con ciertas dirigencias supuestamente de oposición, que lo que han hecho, han traicionado a la ciudadanía, nos han traicionado, y eso lo que ha hecho es que la gente se sienta mermada, sin ganas de hacer nada, sin ganas de salir, y por el contrario, el poder ejercer acciones que permitan, que sean coherentes y que permitan a la ciudadanía poder ejercer sus derechos, por el contrario, producen una satisfacción y unas ganas de querer hacer, de producir cambios. Cierto, por eso es que desde Vente decimos que tenemos que rescatar el derecho al voto, porque esto es algo medular para que el ciudadano pueda manifestar. Este es el instrumento como el ciudadano puede manifestar su voluntad política, y no es un secreto que este régimen socialista ha secuestrado y eliminado este derecho, y lo ha hecho de varias formas. Al hacer que más de 7 millones de venezolanos huyan del país, les quitas, o sea, los dejas desprotegidos y sin la oportunidad de manifestarse a través del voto, porque todas las relaciones y los vínculos para manejar un proceso de elección en el extranjero están extintos, y aquí los que estamos aquí en el país tampoco es que podemos votar, porque realmente ellos eligen quién es su oponente, y a través de la coacción y todos los reiterados fraudes que han hecho, han vulnerado este derecho. Entonces creo que sí es un punto medular para esta lucha, y es rescatar realmente el voto, un voto que te permita elegir. Exactamente. Yo considero, por ejemplo, tocando el punto que acaba de acotar José Ernesto, yo creo que en las transiciones pasadas nunca se había visto, no solamente en las transiciones pasadas, sino en la historia moderna de la humanidad, no se había visto nunca un éxodo tan grande como los venezolanos, a causa de todo esto, de este acontecer político tan dantesco que vive la guerra no convencional. Es una guerra no convencional en todo sentido. De hecho, este éxodo se puede comparar como países que se encuentran en circunstancias bélicas, o que en su momento se encontraron en circunstancias bélicas como Croacia o como Siria.
y yo creo que es importante en ese sentido que esa gran cantidad de venezolanos que se encuentran afuera en el exterior pues participen. Eso es un punto de honor bastante importante para la consecución de nuestro objetivo, no solamente como partido, sino como venezolanos, que es rescatar la libertad. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo tú consideras que podríamos alcanzar este objetivo? ¿Cuáles son las vías para poder alcanzarlo? Es importante el documento de protección cautelar que introdujo María Corina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿cuál es la posibilidad real de que todos estos derechos políticos, no solamente derechos políticos, sino el sagrado deber que es participar en un proceso electoral y ejercer el derecho al sufragio, pues se cumpla y se materializa en la realidad, con relación, por supuesto, a los venezolanos que se encuentran en el exterior? Bueno, hay varias cosas aquí. Obviamente, fórmulas mágicas no existen. Fórmulas mágicas en la política, en la vida real, no existen. Pero lo que sí existen son mecanismos que se pueden ejercer para la participación ciudadana, mecanismos que se pueden ejercer para impulsar procesos, movilizaciones, para impulsar, digamos, hitos históricos que nos permitan poder producir cambios importantes dentro del espacio donde estamos. ¿Qué es lo que ocurre? La primera y lo fundamental es la organización. Si nosotros no estamos organizados como sí lo están ellos, va a ser difícil poder alcanzar determinados objetivos. Ahora, ¿qué ocurre? Poder repetir lo que hicimos con el plebiscito en el 2017 va a ser un punto crucial. Uno, porque vamos a poder escoger nuestra dirigencia y lo vamos a poder escoger de forma legítima, pero que además también vamos a poder tener un proceso transparente, como no lo podemos tener en Venezuela a través de las instituciones del régimen, y el poder tener una fuerza de oposición legítima, el tener una fuerza de oposición realmente que represente a los venezolanos, nos va a poder dar una conducción. Y eso es muy importante, porque si no tenemos capitán en este barco, las posibilidades de que nos hundamos son muy grandes. Entonces, es toda una serie de pasos, es toda una serie de procesos que tenemos que seguir, pero tenemos que estar enfocados en la meta y trabajar todos los sectores, todos los gremios, los partidos políticos, de la dirigencia que realmente se sienta comprometida con el rescate de la democracia del país, y allí pues direccionar todas esas fuerzas para poder sacar al régimen. Y más aún, para poder tener libertad, tener democracia, que ese es al final del día lo que queremos los venezolanos fuera y dentro del país. Exactamente, Adriana, perdón. De verdad, muchísimas gracias por ilustrarnos acerca de la organización de los venezolanos afuera del país. Realmente me parece que la articulación de cada uno de nosotros es crucial para poder conseguir esa libertad que tanto anhelamos. Es imperativo que podamos participar y que podamos lograr que esta diáspora pueda elegir a un nuevo liderazgo en Venezuela. Y personas como tú, personas que se han abocado a la dirección política fuera del país, es de verdad un trabajo que es necesario para poder conseguir estos objetivos. Y bueno, ahora vamos a unos cortes y volvemos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Hola, volvemos al estudio. Les habla Mayra Campos y Arián Gutiérrez bajo la conducción. Y aquí tenemos a los invitados, disculpen. Tenemos a José Ernesto Hernández y a Carlos Fernández, quienes nos estarán hablando hoy un poco también acerca de este tema y cómo esto influye en la política nacional. Tenemos ahora a Windel Machado, quien es un ex dirigente, un ex compañero de acá, ex coordinador de Vente Joven Vargas, dirigente de Vente Venezuela en Estados Unidos, y quien nos estará hablando un poco acerca de la diáspora y el rol que tiene el joven afuera bajo esta premisa. Hola Windel, ¿cómo estás? Háblanos un poco de ti, Mayra. ¿Cómo ha estado todo? Muchas gracias por la invitación. Saludos, Carlos, Arián, José. Saludos a toda la audiencia. Saludos, hermano. Igualmente, hermano. Qué bueno verte. Espero que se encuentren bien. Mira, el rol de nosotros como jóvenes en el extranjero, ¿no? Sobre todo en este tema de unas posibles elecciones, del derecho al voto que tenemos los venezolanos en el extranjero. Mira, el rol que tiene el joven principalmente yo considero que es organizar. Por lo menos los que nos toca a los venezolanos en el extranjero es organizar a la población y darle esa participación que el venezolano merece. ¿Por qué? Si bien, como comentaba una compañera anteriormente, a ver, el venezolano, si bien es cierto, tiene un descontento, el que está en el extranjero, todo el que está en el extranjero quiere salir del régimen de Nicolás Maduro, todo el mundo. Y el mecanismo del voto es uno de los mejores que hay en el mundo para ello. Ahora bien, ¿cómo hacer para organizarnos? Mira, lo mejor que puede hacer el joven venezolano para organizarse en el extranjero es aliarse con asociaciones que hagan reuniones con venezolanos, como centros venezolanos, fundaciones venezolanas que hay en el extranjero, y llevar el mensaje de unas elecciones para poder salir del régimen de Nicolás Maduro. Porque, a ver, mira, en el extranjero vemos 6.8 millones de venezolanos. O sea, somos la migración más grande que hay en el mundo, por encima de un país que está en guerra como lo es Ucrania. Y aún así, los venezolanos tenemos el derecho a participar en unas elecciones, estemos donde estemos. Está establecido en la Constitución y en la Carta de los Derechos Humanos. Ahora bien, he visto declaraciones de personas, inclusive de aquellos que se hacen llamar oposición, de que hay que contar con los que están adentro. Me parece una falta de respeto para los que estamos afuera decir semejante falacia, porque, a ver, un país también tiene en cuenta a los que son sus ciudadanos. Un país no es país sin sus ciudadanos. Ya vemos 6.8 millones de venezolanos, que más de 5 millones votamos en el extranjero. Por ende, dejarnos afuera
de lo que son unas elecciones es una falta de respeto en todos los sentidos. Nuestro rol como jóvenes es seguir luchando, seguir trabajando, pero más importante, los que estamos en el extranjero, es organizarnos. Porque así como ellos se organizan para hacer todas estas trampas que nos han hecho desde siempre, nosotros tenemos que organizarnos para poder salir de esta tiranía. Por supuesto. Entonces tú me puedes decir que los jóvenes que se encuentran en el extranjero de verdad tienen esa intención de poder salir de todo esto, esa intención de poder elegir a un nuevo liderazgo en Venezuela, que todo lo que se está articulando hoy en día les atañe a ellos y que ellos también tienen un rol principal dentro de la consecución de estos objetivos. Sí, claro, Mayra, porque mira, a pesar del descontento general que pueda haber en la población venezolana, tanto interna como externa, los que estamos en el extranjero, con la política y todo eso, todo el mundo quiere estar en Venezuela. A ver, y si todo el mundo no quiere estar en Venezuela, hay personas que tienen su familia en Venezuela. Miren, quienes se van de Venezuela, la enorme mayoría de ese 6.8 millones de venezolanos, el 95% no se quería ir de Venezuela. Y eso es un hecho. Todos querían ser vida allá. Todos dejaron el corazón en Venezuela. Entonces, todos nos fuimos de Venezuela, o los que nos hemos ido de Venezuela, es por el régimen de Nicolás Maduro, porque nos secuestraron un país. Entonces, todos los que estamos afuera queremos recuperar ese país. Yo te garantizo que a pesar del descontento general que hay sobre la política en Venezuela, todos compartimos un mismo deseo y una misma necesidad de salir de Nicolás Maduro y de todo su régimen y de toda su mafia. Por ende, el venezolano está dispuesto en el extranjero a hacer lo que sea por salir de Nicolás Maduro. Y por la mafia del G4 también, porque han entendido, en su gran mayoría, los venezolanos en el extranjero, que el G4 no los representa. No los representa precisamente por venderse al régimen, por también no contar con los venezolanos y una de las cantidades de cosas, traiciones que no han hecho. Pero lo que sí quiere el venezolano es salir de toda esta situación. El venezolano quiere a su país. Y si el venezolano quiere a los que están dentro de su país. Entonces, todos compartimos un mismo deseo, que es salir del régimen de Nicolás Maduro. Para salir del régimen necesitamos un liderazgo sólido, porque no podemos estar como un barco a la deriva. Y eso todos los venezolanos lo entienden, desde el más chiquito hasta el más grande. Desde el que tiene 1 o 2 meses en el extranjero hasta el que tiene unos años en el extranjero. Entonces, todos, incluyéndonos a los jóvenes, sobre todo nosotros los jóvenes, nos interesa salir de este régimen, porque no pudimos disfrutar de un país como el que crecieron nuestros padres o nuestros abuelos. Así es. Pues sí. Windel, hermano, así. Ya estamos a punto de irnos un corte, pero rápidamente, tenemos un minuto para que la conteste. Yo creo que es importante enfatizar la importancia que tiene la juventud venezolana de involucrarse en un proceso electoral que, si bien es interno, va a definir el liderazgo político del país en la conducción hacia la libertad. Bajo esa premisa nos encontramos ante un panorama político diferente, donde vemos varios políticos elevando sus perfiles para un eventual proceso electoral. En ese sentido, ¿qué hace diferente este proceso? Rápidamente, para irnos a un corte comercial. Lo que hace diferente este proceso es los más de 5 millones de venezolanos que estamos en el extranjero que podemos votar. Porque si nos contamos a los que estamos en el extranjero, posiblemente que no estamos bajo ningún constreñimiento de voluntad, podemos hacer grandísima diferencia. Así es, hermano, tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Windel. Podemos explayarnos un poco más en este tema en el próximo bloque. Y mientras que en este momento quedamos como con esa pregunta esa pregunta al aire para poder organizarnos un poquito más en eso, mientras que ahorita nos vamos a un corte y volvemos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás.
En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Buenos días nuevamente, seguimos aquí Aquí se habla libertad, en esta oportunidad no con Pedro Urruchurtu, sino con Mayra Campos y Adrián Gutiérrez. Retomando la pregunta que habíamos dejado en el aire, con estos honorables invitados que tenemos en el estudio, José Ernesto, coordinador de formación de 20 Distrito Capital, y Carlos Fernández, coordinador nacional de 20 Joven, respectivamente. Redes sociales. Acuérdate de sus redes sociales, Arián. Si quieren dar sus redes sociales. Sí, por supuesto. Bueno, en principio agradecer la oportunidad a Arián y a Mayra por invitarnos a este programa. Sí, por Instagram me pueden conseguir como Carlos Fernández G Piso y por Twitter Carlos AFG Piso. Ok, a mí por Instagram me pueden seguir como jpisoernesto15 y ya por allí tienen el resto de mis redes sociales. Ok, muchísimas gracias, muchachos. Pueden, por favor, explicarnos su punto de vista acerca de esto, mientras que todavía tenemos a nuestro compañero Windel al aire también. Puedes hacer cualquier comentario. Estás en libertad de hacerlo, Windel, y para nosotros es un placer escucharte. Sí. Y no, Windel, hermano, agradecido contigo y un honor también compartir este espacio contigo, que eres un hermano que estás echándole de pichón en el exterior y de verdad nos sentimos bastante orgullosos de ti. Mira, yo creo que este proceso lo hace distinto la dinámica de país que estamos teniendo. Hace años no teníamos esta ola de venezolanos huyendo de su país. Hace años no teníamos esta ola de persecución, aunque ya era un proceso que venía de manera progresiva. Estamos en un momento muy vulnerable como país y yo creo que eso es importante que lo digamos. Nosotros como venezolanos, nosotros como jóvenes venezolanos tenemos que impulsar este proceso porque es fundamental tanto para nosotros como que estamos aquí adentro, como también para los venezolanos que están afuera. Yo creo que además este proceso es totalmente distinto porque nosotros no estamos eligiendo más allá de un candidato, estamos eligiendo un líder que lidere, que valga la redundancia, y guíe a este país realmente a la tan anhelada libertad, y un liderazgo que no se corrompa, un liderazgo que no se rompa, un liderazgo que no se doble para no partirse, sino que un liderazgo que se pare frente al régimen y que le pueda hablar con la verdad a este país. Yo creo que es importante que nosotros como venezolanos tengamos la oportunidad, porque no la hemos tenido desde hace muchos años, de elegir a quien queremos nosotros que nos represente, porque lamentablemente una cúpula de líderes de algunos partidos se creen los dueños de la oposición. Lamentablemente estos tipos se creen los dueños de la dinámica política de Venezuela y nosotros no podemos permitirlo, porque además hablan en nombre de nosotros, como si nosotros hubiésemos puesto allí, y eso es falso. Nosotros no nos vemos representados en ellos, nosotros no queremos que ellos sigan allí, y esta es la oportunidad para nosotros los venezolanos de bien, los venezolanos decentes, tanto dentro como fuera del país, para elegir quién queremos que nos represente como liderazgo de la oposición venezolana. Sí, Carlos, yo creo que ahí está el punto de lo que hace diferente este proceso, y es la necesidad de elegir un nuevo liderazgo opositor. Y esto corresponde a una serie de engaños.
los engaños no son nuevos, pero creo que hemos llegado a un punto donde esta serie de fraudes electorales y engaños de esos que se hicieron llamar oposición y secuestraron la representación del venezolano, no han hecho otra cosa que cohabitar y pactar y fallar, y cada vez que tenían que cumplir el mandato que daba el pueblo venezolano, fallaban, claudicaban, doblaban. Y yo creo que ahí está la clave de la importancia y la diferencia que tiene este proceso. No podemos continuar con la misma dirigencia opositora que habla por nosotros y pacta y cohabita y no está trabajando por la libertad del país. Y eso creo que es en parte la consecuencia. Esos cómplices que necesitan las tiranías para fingir ser democráticos, esos cómplices son parte de los responsables y en gran medida de esos 6 millones de venezolanos que huyen del socialismo. Sí, es que miren, si se ponen a ver bien, la gran diferencia de estas elecciones con el resto que hemos tenido en Venezuela es el fin y el objetivo de estas. ¿Cuál es el fin y objetivo de estas elecciones? Conseguir un liderazgo que nos permita llevar a la libertad de Venezuela. No es unas elecciones para ostentar algún cargo administrativo en Venezuela, no es para algunas alcaldías, no es para alguna gobernación y para la presidencia, no, sino que el fin de estas elecciones son completamente distintas. Es la libertad de Venezuela, es para que tengamos un liderazgo que no se venda, que no nos traicione y que no sea el mismo liderazgo convencional que hemos tenido hace tiempo y que nunca nos ha resultado. Entonces, entre los tantos factores que hay diferenciales de estas elecciones con otras, es el fin. El fin de estas elecciones es conseguir el liderazgo sólido para salir del régimen y obtener la libertad de Venezuela. O sea, no es por cualquier cosa, es el fin máximo que tenemos los venezolanos. Considero que tenemos un reto bastante grande delante de nosotros y que como dirigencia tenemos que ponernos los pantalones, porque eso es lo que realmente se necesita para poder enfrentar a estas personas, a esta oposición de la que hablaba José Ernesto, de la que hablaba Carlos. Y quiero rescatar uno de los puntos que tú mencionaste, Windel, y es acerca de estos factores políticos que nos han demostrado que pueden llegar a cohabitar y que se han montado en una campaña para poder solicitar a los jóvenes de hoy en día que se inscriban en un CNE que carece de confianza naturalmente, y que aparte de ello, estos responden a que el CNE puede llegar a auditar nuestras elecciones y asimismo que esto deje de lado a todos estos más de 6 millones de venezolanos que están afuera del país y que tienen su derecho de ejercer el sufragio en Venezuela, porque ellos no son menos venezolanos por eso. Entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo es que ustedes ven el panorama político en Venezuela? Entendiendo que tenemos a estos factores políticos que se han dado a la tarea de darle esa intentar, porque yo creo que ningún venezolano hoy en día puede llegar a confiar realmente en el CNE. Ni ellos mismos pueden llegar a confiar realmente en el CNE. Y quiero preguntarles a ustedes qué les parece todo eso. Sí, o sea, varias cosas. Yo creo que en principio habría que preguntar cuál es el interés que tienen ellos en que los venezolanos del exterior no puedan participar en este proceso, y además quiénes son ellos para vulnerar sus derechos políticos. Yo creo que eso habría que revisarlo, y también profunda decepción porque en algún momento nosotros creímos en ellos. En algún momento no solo nosotros, sino los venezolanos creímos en ellos, porque a diferencia del régimen, nosotros nunca esperamos nada del régimen, pero nosotros sí esperamos en algún momento de esta dirigencia que ya caducó, que ya está vencida y que ya sabemos que pactó y que pacta todos los días con el régimen. Ahora bien, nosotros creemos que los venezolanos que están afuera tienen derecho a participar en estas elecciones. Nadie es quien para mermarles ese derecho que ellos tienen legítimo, además avalado y establecido en la Constitución de la República, que además hablan de que los venezolanos, bueno, es que hay unos venezolanos que están ilegales, Dios mío, o sea, el único requisito para ejercer el derecho al sufragio es tener la cédula de identidad, más nada. No te dice que tienes que estar legal en otro país, no te dice que tienes que tener el aval de esta dirigencia política que ya caducó. El miedo que tiene esta dirigencia política es que los venezolanos puedan expresarse con libertad, porque ellos creen que los venezolanos que estamos aquí adentro y todavía pueden vulnerar su capacidad de pensar o vulnerar su capacidad de elegir al régimen,
al líder de la oposición. En cambio, los venezolanos que están afuera, como lo comentaba Windel, son 6,5 millones de venezolanos que están afuera, que no van a poder chantajear, que no van a poder perseguir y que no van a poder mermar su derecho a expresarse y a elegir un nuevo liderazgo. Yo creo que la tarea que tenemos nosotros como jóvenes de venezolanos es que tenemos que incentivar la participación, no en el CNE, que hoy en día es fraudulento y que se ha robado y que ha sido partícipe y protagonista de los robos más grandes elecciones de este país, sino realmente que los venezolanos sean los que cuenten su voto, que los venezolanos sean realmente quienes puedan ejercer su derecho y elegir un nuevo liderazgo, pero con las condiciones ya establecidas, con unas condiciones no de 20 Venezuela, con unas condiciones que la gente está imponiendo, porque es la gente la que está impulsando estas condiciones. No María Corina, no Mayra, no Arián, no José Ernesto. Es la gente que está impulsando estas condiciones para poder elegir un nuevo liderazgo en la oposición. Bueno, yo quiero comentarles algo. Tenemos los datos, la evidencia y la amarga experiencia de que el CNE es un instrumento para legitimar los fraudes de la tiranía. Y yo les voy a recordar unos datos que nos los dimos hace poco. Solo conocemos la dirección del 19% de los inscritos al registro electoral. Es imposible verificar la información de al menos 10 millones de electores. Y el sistema electoral no es debidamente auditado desde el año 2005. O sea, imagínate. Desde el año 2005. O sea, estamos hablando de una cantidad de muertos que votan. O sea, no, los utilizan para vulnerar la voluntad del venezolano. Y yo quiero un ejercicio. Métanse en la página del CNE, busquen un familiar, un conocido, un tío, un primo que esté muerto. Y ustedes lo van a encontrar ahí como votante activo. O sea, eso te demuestra que es un sistema que no es confiable, porque es un instrumento para legitimar los fraudes electorales. Punto. Entonces, a mí más que una locura que alguna organización que se haga llamar opositora te pida o te invite a que sea un proceso de medición interna tutelado por el CNE, a mí lo que más me parece sospechoso. Entonces, ¿cuál es su interés? ¿Quién paga esa fiesta? Entonces, y yo tengo una respuesta para lo que tú preguntaste, Carlos, de que ¿por qué les interesa que el venezolano en el extranjero no vote? Porque le fallaron y saben que les van a cobrar eso. Hay una factura por cobrar. Porque no nos olvidemos de un proceso que se dio donde todos los venezolanos pusimos nuestra confianza para deponer a la tiranía y se falló. Y se robó, porque todavía hay unas cuentas ahí que no se han aclarado. Y creo que aquí todos los que entramos en política para adversar a esta tiranía, lo hicimos porque no estábamos dispuestos a permitir que los rojos siguieran robando al país. Y entonces, si entramos por ese objetivo, tampoco vamos a permitir que los de otros colores roben a la nación. Totalmente. Miren, ¿cuál es el verdadero interés? El verdadero interés de que no participen los venezolanos que están afuera. Miedo. Es puro miedo. Porque son conscientes, como dice José Ernesto, se la van a cobrar. Y no Totalmente. Creen más nunca en ellos. Es que no creen en ellos. Además, les tienen miedo a los venezolanos en el exterior. Claro, porque, ¿y sabes qué? Porque primero ya traicionaron a los venezolanos y están decepcionados de ellos. Pero el venezolano que está en el extranjero no está amenazado. Exacto. No está constreñido. O sea, puede votar a voluntad. Puede votar sin estar bajo amenaza. Y eso, tanto para los de rojo y para los de otro, es una gran amenaza. Es una gran amenaza. Los que son más de 5 millones de votos en contra, les genera mucho miedo. ¿Quién cree en el CNE? Nadie cree en el CNE. O sea, ni el mismo CNE cree en ellos. O sea, es un miedo de la VC cree en el CNE. Exactamente. Imagínate. Entonces, ¿cuál es el verdadero interés? El verdadero interés es que le tienen miedo al venezolano que está en el extranjero. Porque el venezolano que está en el extranjero no está manipulado, o sea, no tiene una información manipulada, no está bajo amenaza y ya sabe quién es quién. Ya se le ve la intención de cada quien. Por eso ese es el verdadero miedo que tienen. Veo con asombro y bastante preocupación los datos que acaba de proporcionar nuestro compañero José Ernesto. Datos que corresponden, por ejemplo, a que el CNE no ha sido auditado debidamente desde el año 2005, que aproximadamente el 19%, si mal no recuerdo... Solo se conoce la dirección. O sea, solamente puedo verificar que el 19% de los inscritos electorales viven donde viven y existen y no se han mudado o no están muertos.
Exactamente, eso nos da a entender evidentemente que el CNE, más allá de ser una institución, que dejó de ser una institución hace muchísimo, simplemente es un aparato que sirve a los intereses del régimen y que simplemente está subordinado a cumplir con ese rol quizás protagónico y que ha hecho que en alguna medida pues la tiranía se haya atornillado en el poder. Es que por eso es que es patético que tú veas a dirigentes juveniles de otras organizaciones pidiendo que abran más puntos para registrarte. ¿Para registrarte dónde? En el fraude. Pero no piden que se depure el registro electoral. No. Eso sí no lo piden. Entonces, no, yo quiero votar. O sea, es como que... Exactamente, pero exactamente. ¿cómo quieres votar? ¿Realmente vas a votar? Es allí donde nosotros tenemos que poner ese ojo clínico, porque realmente ellos no nos representan ni sabemos qué es lo que está pasando allí. Y que ese es el punto clave, evidentemente, ¿no? Y vemos con preocupación que de repente se haya viralizado, bueno, no tanto viralizado, pero que sí existe una propaganda sistemática para que esa juventud que de repente no ha participado nunca en un proceso electoral, pero que tiene la intención de participar en un proceso electoral, pues los quieran incentivar a inscribirse en un CNE que es totalmente írrito, que simplemente es un aparato que pertenece al régimen y que responde a los intereses de la tiranía. Entonces, en esa medida yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las condiciones que proponen? ¿Cuáles son las condiciones verdaderas que puedan garantizar no solamente una credibilidad, sino que genera la confianza en este venidero proceso electoral? Sí, o sea, en principio nosotros desde 20 Venezuela le propusimos unas condiciones no solo a la dirigencia política del país, sino a la gente. Y lo que más nos ha alegrado a nosotros y lo que más nos llena de orgullo es que la gente se agarró a esas condiciones como propias. Es la gente la que está impulsando estas condiciones. Y el llamado, Winder, a los venezolanos que están en el exterior, a los jóvenes que están en el exterior, es que se impulsen estas condiciones, que se impulse esta lucha por el voto extranjero de afuera hacia adentro, que nos ayuden a nosotros a impulsar estas condiciones claras, condiciones que no son inventadas por nosotros, porque además no nos vamos a contar con un CNE porque no creemos en el árbitro, porque históricamente en las últimas elecciones, las últimas pseudo elecciones, 6, 7 elecciones, la gente no ha salido a participar en esas elecciones. ¿Por qué? Porque no cree en el árbitro. Nosotros no creemos. La abstención ha sido increíble. Ha sido increíble. Lo Además, hemos visto en esos procesos. Totalmente. Es allí, ¿qué otra prueba quieres de que el CNE no genera confianza? El CNE, en vez de convocar las elecciones, va a desconvocar el proceso. Nosotros no creemos en ellos. La gente no cree en el CNE, no cree en el Plan República, no cree en el TCJ, no cree en las instituciones públicas. Esta elección es una elección interna de la oposición para nosotros poder elegir a quienes nosotros creemos que nos represente, a quien cree nosotros como juventud nos represente, nosotros como juventud creer realmente en un líder que lidere este proceso y que realmente no vaya a traicionar los intereses de este país, y que el G4 y que estos liderazgos que están vencidos después de traicionar al país, después de vender la ilusión y la esperanza de este país, no pueden volver a tener la conducción política de este país. Y el llamado es a todos los venezolanos, tanto jóvenes como los adultos, que puedan impulsar esto. Estos tipos no pueden seguir en la conducción política del país porque lo traicionaron y porque lo vendieron, entonces no pueden seguir allí. Nosotros tenemos que darle una lección, no solo a ellos, sino al mundo, que nosotros sí podemos elegir a un liderazgo que no se corrompa, que no se venda y que realmente nos lidera la tan anhelada libertad. Es que hay que entender, Carlos, que la legitimidad del voto no la da una institución, no la da el CNE. La legitimidad del voto la da cada ciudadano que sale a ejercer su voluntad política en libertad y con transparencia. Eso es lo que hace legítimo, y es por eso que hablamos de que necesitamos legitimar a una nueva oposición para robarle esa representación autoimpuesta por estos grupos. Y sí, es medular esto de, no, es que no queremos el CNE, pero es que nos queremos desvincular de la opresión de las mafias. Y el CNE corresponde a parte del aparato de la mafia que controla el país. Y eso es así. Entonces, sabemos, como lo mencionó Wilden, en el extranjero no los pueden presionar. Por eso quieren olvidarlos y que no puedan votar, porque acá adentro el Plan República, el CNE, la VC, los colectivos y todo el aparato del Estado está en función a vulnerar tu voluntad política. Ellos saben que comienzan con 6.8 millones de votos en contra. Claro, por eso es fundamental la medida que puso en la mesa María para que la medida cautelar para que puedan votar en el extranjero, porque ese es un llamado de atención
para que la ciudadanía, los venezolanos que están afuera, presionen y digan, yo quiero participar e incidir, porque como lo mencionamos, todos, en su mayoría, los que están afuera salieron contra su voluntad porque no les tocaba otra opción. Entonces, toda esta ola migratoria, son 6.8 millones de venezolanos en el extranjero. Nos vamos a quedar sin país, pero... Y esto, porque el socialismo es como un cáncer que se riega en todos estos países y la gente huye y se migra hacia los otros países. Va a llegar un momento que no va a haber dónde huir. Y yo creo que la comunidad internacional tiene que entender que es fundamental recuperar la democracia en estos países en tiranía para que los ciudadanos puedan volver a su país. Exactamente. Totalmente. Yo creo que no existe un venezolano hoy en día en nuestro país que no tenga un familiar que se haya ido de acá. Para muestra, o sea, podemos hablar con cualquiera de ellos. Es imposible mentir acerca de eso, es imposible mentirle al venezolano y decirle, la gente de afuera no le interesa lo que sucede en Venezuela. La gente de afuera está interesada por su familia, la gente de afuera está interesada porque esto pueda acabar, porque quieren volver. Muchos venezolanos quieren volver, quieren reconstruir ese país que en algún momento ellos consideraron, que siguen considerando suyo, que en algún momento fue su hogar y que desean que por fin podamos salir de esto. Y sencillamente ellos son parte fundamental de ello, no los podemos dejar de lado. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ir a elecciones con un CNE que sencillamente se va a olvidar de eso. Ir a elecciones con un CNE que nos deja de lado inclusive a los que estamos acá en Venezuela, porque realmente no vamos a votar. Vamos a dejar hacer el ridículo y eso lo ha demostrado la gente. O dejar que el régimen siga eligiendo su oposición. Así mismo. Exactamente. Y yo creo que nosotros, tanto la juventud, las condiciones que se han propuesto, creo que pueden marcar el punto de partida o la pauta para esa consecución del objetivo que todos los venezolanos estamos persiguiendo, que es la libertad, la anhelada libertad. Creo que hemos gritado agónicamente en el transcurrir de los años esa anhelada libertad. Entonces, quisiera también preguntarles, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, Carlos, José Ernesto, yo... he visto personalmente cómo se han convertido en un referente de lucha para muchos. Eso me hace pensar que la sociedad en todos sus niveles no culpan a los jóvenes por los desaciertos políticos que ha tenido esta pseudo oposición. Y también creo que esa opinión que se ve sustentada, por ejemplo, en recordación de lo que fue el movimiento estudiantil para el año 2007 con la derrota electoral en el referéndum constitucional al ya extinto presidente Chávez. Y ya extinto presidente Chávez. Y bueno, ¿cómo ustedes creen desde su perspectiva como juveniles la participación de cada uno de los jóvenes que se encuentran tanto afuera en el exterior, en el caso de Windel, por ejemplo, y ustedes venezolanos, jóvenes, trabajadores y profesionales que están aquí todavía en el país poniendo su grano de arena, cómo pudiera incentivar a la sociedad en general? Mira, yo creo que los jóvenes de este país tenemos un trabajo y una responsabilidad enorme en nuestros hombros. Yo creo que nosotros somos, y lo digo fiel creyente y lo digo de verdad con todo el corazón, que nosotros somos el sostén moral de este país. Somos el muro de contención de este país, porque aunque nosotros estamos luchando por algo que no conocemos, nosotros representamos una generación que no había nacido cuando esta desgracia empezó, pero también estamos representando una generación que sigue formándose, que sigue luchando y que como Windel siguen luchando también en el exterior. Jóvenes que también apostamos a la reconstrucción de este país y creemos profundamente en este proceso. Y no solamente creemos en él, sino que vamos a darlo todo porque ese proceso sea un proceso transparente y que porque todos los venezolanos, tanto adentro como afuera, puedan verse representados en él. Nosotros como jóvenes tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos. Y también le hago un llamado a los jóvenes que lamentablemente su pensamiento y su criterio han sido secuestrados por las cúpulas de su partido. Ustedes saben lo que hemos luchado. Ustedes saben que esos tipos entregaron la lucha de Venezuela. No porque puedan obtener un cargo interno de sus partidos vaya a ser que ustedes vayan a mermar su capacidad de tener un criterio propio. Realmente nosotros como jóvenes tenemos que unirnos tanto en las universidades como en el movimiento estudiantil, que el movimiento estudiantil es algo importantísimo en la lucha para la reconstrucción de Venezuela, pero también los jóvenes que están en ONG, los jóvenes que están luchando, los jóvenes que están trabajando tanto adentro como afuera. Nosotros tenemos que
que unirnos, porque si no somos nosotros quienes alzamos la voz, ¿quién más lo va a hacer? Nosotros los jóvenes de este país, tanto adentro como fuera de Venezuela, somos un referente de lucha y además de resiliencia, porque como no conocemos la libertad, pero sí estamos luchando por ella, nos hace mucho más grande lo que estamos haciendo y mucho más idealista lo que estamos haciendo. Nuestros padres deben sentirse orgullosos, sus padres deben sentirse orgullosos por lo que ustedes están haciendo, porque además creen profundamente en un país que no han conocido, pero que si Dios quiere van a conocer después de conquistar la tan anhelada libertad. Es que estamos luchando por el futuro. Y no es por el nuestro en particular, es por el futuro de todos. Y ojo, nosotros no somos el futuro de este país. Hoy en día somos el presente del mismo. Pero tenemos que trabajar por el futuro, porque sí, desde aquí, desde la hora para construir ese país de propietarios, ese país de esa tierra de gracia con la que todos soñamos, porque actualmente eso es lo que nos han robado. Nos han robado la proyección en nuestro propio país, porque esta es una incertidumbre donde quien gobierna es la mafia. Entonces yo creo que allí está el trabajo de la juventud, de tanto los que están aquí como los que quieren regresar. Porque en particular yo quiero ver a mi familia nuevamente unida. Quiero trabajar aquí, crecer aquí, tener mi familia acá. Entonces yo creo que no vamos a permitir que nos roben el país. Sí. Windel, ¿tienes algo más que agregar con relación a esto? Desde... por lo menos, ¿cómo ve el venezolano a sus jóvenes? Y es para agregar varios matices a lo que dijo Carlos. Mira, nosotros crecimos bajo tiranía. O sea, nosotros no sabemos lo que es verdaderamente libertad en Venezuela. No lo sabemos. Ya tú la conociste en Estados Unidos, Windel. Ah, claro, pero me refiero... No, claro. Pero tuviste el honor de conocerla. Claro, sí. En Venezuela no se conoce y créeme que cuando tú llegas acá es completamente distinto. O sea, te das cuenta que en realidad lo que estás es secuestrado. Entonces, a ver, cuando tú transmites el mensaje como joven en una comunidad, y lo digo porque muchas veces lo dicen Vargas, la gente te ve de una manera muy distinta. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque eres un muchacho que no has conocido más nada que no sea lo que pasa en Venezuela y que no has vivido verdaderamente lo que es una libertad próspera. Y segundo, porque no estás viciado. Los jóvenes que ahorita luchamos por la libertad no estamos viciados, como lo pueden estar la vieja andanza del G4, por ejemplo, o por un ejemplo. Y tal cual como lo decía Carlos, ahorita, tanto el régimen como sectores del G4 lo que han es secuestrado el pensamiento de algunos jóvenes. Pero es porque esos jóvenes no han estado verdaderamente conscientes de lo que es una libertad. Esa es la gran diferencia de lo que es el joven que ahorita está luchando por la libertad a comparación de un dinosaurio político que lo que quiere es hacer tranza. Y que por eso es importante que se haga este proceso de renovación del liderazgo, evidentemente, sí, para salir no solamente de esa pseudoposición que se ha dedicado a cohabitar con la tiranía, sino también para elegir un liderazgo que nos conduzca a todos los venezolanos a esa anhelada libertad. Y cuidado con los baby dinosaurios también que existen. Es así, y por eso que creo que es importante que se participe y que se haga este proceso en condiciones verdaderamente libres, en condiciones que garanticen la credibilidad de todos los venezolanos para, bueno, poder garantizar no solamente la vida, sino la libertad y la propiedad que inexorablemente nos merecemos todos. Precisamente, por eso es que el joven venezolano hoy en día, personas como Windel afuera, personas como nosotros que nos encontramos acá luchando y que seguimos... Como Adriana también. Como Adriana, por supuesto. Que seguimos en esta dirección política en Venezuela para poder dar nuestro granito de arena y así poder dar esa lucha, porque de eso se trata todo esto, de luchar hasta poder llegar a la libertad. Y yo creo que también lo importante, y disculpa que tu palabra va por delante, Mayra, yo creo que es importante acotar algo, y es que por cada, digamos, venezolano o juventud, que son muy pocos, que creo que en este sentido son minoría, que quieren participar en un IRRITO CNE, creo que hay por lo menos 10 venezolanos por cada uno de aquellos que quieren participar. Ojo, por cada venezolano, por cada juventud que cree que quiere participar en un CNE IRRITO, creo que hay 10 venezolanos y 10 juventudes que están conscientes de que tenemos que participar, no bajo la tutela de un CNE que responde simplemente a la tiranía, sino en condiciones verdaderamente libres. Y creo que eso es importante aclararlo. Y los tenemos aquí, tanto en el estudio como Windel a través de Zoom y como como Adriana, que está desde Venta Argentina. Totalmente. Entonces estamos acá nosotros con esta enorme responsabilidad y finalmente quiero agradecerles
ustedes, muchachos, por estar acá en el estudio. Quiero agradecerle a Windel por tomarse un momento de su trabajo allá en Estados Unidos para poder darnos su visión acerca de todo este panorama político en Venezuela. Es decir, que tenemos acá esta visión tanto afuera del país como a lo interno. Entonces, muchas gracias, muchachos. No, agradecido con ustedes por la oportunidad de participar acá. También agradecemos. Hermano, un abrazo. También agradecemos a la producción de este programa, en la dirección de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilitza Arcaya, en la producción a Justo Navarro y a Catherine Manzano, en los controles a Julio Pinto. Y aquí tenemos gracias a Carlos Fernández, gracias José Ernesto. ¿Pueden decir sus redes sociales? Sí, nos pueden seguir en Instagram como Carlos Fernández G Piso y en Twitter como Carlos AFG Piso. En Instagram como jpisoernesto15 y bueno, allí encontrarán el resto de las redes. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme, Arián Gutiérrez. Y a organizarnos. Muchas gracias por escucharnos. Aquí Mayra Campos. Me pueden seguir Mayra Alejandra CR. Y Arián Gutiérrez B en Instagram. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la malaria y la minería ilegal en Venezuela. En 1961, la Organización Mundial de la Salud reconoció a Venezuela como el primer país en haber erradicado la malaria, gracias a un efectivo programa de control liderado por el doctor Arnoldo Gabaldón. Hoy, sin embargo, esta terrible enfermedad diezma a comunidades enteras al sur de Venezuela, debido en parte a la creciente minería ilegal en esta región. En los últimos 5 años, la incidencia de la malaria en Venezuela alcanzó una tasa de casi 800 casos por 100.000 habitantes, una cifra sin precedente en América Latina. El doctor Oscar Noya, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, junto a otros investigadores, demostró una clara correlación entre la reemergencia de la malaria y el crecimiento de la minería artesanal ilegal en el sur del país. ¿Qué tiene que ver la minería ilegal con la malaria? El parásito que causa la enfermedad se transmite entre humanos por la picada de mosquitos anofelinos, especialmente en las zonas selváticas del sur del país. En los últimos años, la minería ilegal ha ocasionado grandes migraciones hacia estas zonas selváticas ricas, no solo en los preciados minerales, sino en mosquitos infectados con el parásito causante de la malaria. Los mineros, que a menudo pernoctan casi a la intemperie en áreas altamente infestadas por estos mosquitos, adquieren la enfermedad y la propagan a donde quiera que vayan, incorporándose así al ciclo de transmisión de la malaria. Sin intervenciones oportunas para reducir la transmisión del parásito, la malaria se extiende rápidamente. Es así como las enfermedades nos ganan cuando damos la espalda a la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une.